La depresión está presente en más de la mitad de las personas que se quitan la vida y sin embargo es un tema de salud pública del que apenas se habla. ¿Sabían que el número de suicidios en España casi triplica al de muertes por accidentes de tráfico? Hoy nos acompaña un especialista para explicarnos los trastornos mentales que están detrás del suicidio y cómo se pueden prevenir este tipo de conductas. Bueno, prevenir este tipo de conductas es un trabajo en el ámbito de la salud mental muy difícil y muy complicado. No estamos haciendo este espacio por un problema de llenar ese hueco, ese vacío importante de la salud mental. Lo estamos haciendo porque también nos atrevemos en quitar los tabús de la sociedad española, que es un auténtico tabú con la cantidad de gente que muere. Pero antes que cualquier otra cosa, y de que conozcan de nuevo a Marina Montiel y a Brenda Hermida, me gustaría que nos contaras quién es el doctor Gutiérrez Rojas. Pues el doctor Luis Gutiérrez Rojas es licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad de Navarra y doctor en Psiquiatría por la Universidad de Granada, la misma ciudad en la que actualmente trabaja como psiquiatra en el Hospital Clínico San Cecilio y ejerce además como profesor docente en el Departamento de Psiquiatría de la Universidad de Granada. Gracias por acompañarnos, doctor. Muchísimas gracias a vosotros por la invitación, estoy aquí encantado. Está encantado. Nosotros también. Cuéntenos, ¿cómo es la saga de los Rojas y la psiquiatría? Bueno, yo siempre digo que vengo de una familia de psiquiatras, ¿no? Una saga grande de psiquiatras. Mi abuelo era psiquiatra, mi padre es psiquiatra, luego tengo tíos psiquiatras, tengo primos psiquiatras. Y en fin, no sé si algún hijo mío seguirá la saga de la psiquiatría. Bueno, como no lo haga, habrá que perseguirle. Totalmente. Bueno, vamos a ver. ¿Por qué se suicida la gente? Bueno, hay muchas causas, ¿no? Pero prácticamente el 90% de los casos de suicidio tienen detrás un trastorno mental. Fundamentalmente, ¿cuál es el trastorno mental más asociado? La depresión. Y la depresión yo creo que tenemos que, como bien señalabas al principio, quitarle ese tabú y decir que es una enfermedad que existe, no es un estado de ánimo, no es un sentimiento normal, y lo que tenemos que hacer es diagnosticarla bien y prevenirla. Luego hay otras enfermedades mentales como el trastorno bipolar, los trastornos de personalidad o la esquizofrenia que también están asociados a suicidio consumado. ¿Y cuáles serían en este momento las cifras actuales del suicidio en España? Bueno, siempre hemos dicho que aproximadamente hay unos 10 suicidios al día en España, o sea que unas 3.600 personas, pero por desgracia, tanto el año pasado como el anterior están creciendo esas cifras, ¿no? Con lo cual ya están superando los 4.000 suicidios al año y es una cifra, pues como decíais al principio, que supera la de accidentes de tráfico, es la primera causa de muerte en personas jóvenes. Y bueno, pues creo que es importantísimo poner el foco de atención sobre este tema para ayudar a aquellas personas que en un momento dado puedan pasar por esta situación. Siempre hemos tenido, bueno, yo he visto la evolución en los medios de comunicación, hemos tenido mucho respeto por hablar de eso para no generar un efecto dominó. Ahora, ¿por qué podemos hacerlo? Bueno, el efecto dominó venía de una idea que es el efecto Werther, ¿no? Una novela famosa de las inquietudes del joven Werther, de Goethe, que fue una novela que se publicó en el siglo XIX sobre una persona que se suicida y hizo un efecto llamada, ¿no? Entonces, se intenta no hablar mucho de este tema para que no haya ese efecto dominó, pero al final se ha convertido en un tema del que no se ha hablado y ha sido peor el remedio que la enfermedad. Creo que es importante poner el foco para que aquellas personas que pasan en un momento dado por la idea de querer quitarse la vida o tienen gestos suicidas, pues pidan ayuda y las familias enseguida puedan acudir a un profesional para identificar bien la enfermedad. Hay un efecto contrario que es el efecto Papageno, de la famosa aria de Mozart, donde un elfo le va diciendo a otro motivos para vivir. Creo que tenemos que dar motivos para vivir, motivos para la esperanza. Este programa espero que sirva fundamentalmente para generar esa prevención frente al suicidio. No, la esperanza no las tiene que dar usted, todas ellas. Pero una cuestión, en relación con la demografía, con la forma de vivir, o sea, hay clases sociales, es inevitable, hay clase baja, media, media alta. Bueno, en relación con eso, y luego, ¿dónde viven las personas? ¿Al lado del mar, en la montaña, en un pueblo de estos apartado de todo, en los que no me gusta a mí hablar de la España vaciada, ¿no? Porque en cuanto llegan allí, están mejor que en cualquier sitio, ¿no? Cuénteme eso. Bueno, pues de factores, ¿no? Normalmente se suicidan más los hombres, aunque lo intentan mucho más las mujeres. Con respecto a la clase, evidentemente todo lo que tiene que ver con el paro, la situación de pertenecer a una clase desfavorecida o tener poco apoyo social, que quizá influye bastante más, pues incrementa esas tasas.
de suicidio, y luego siempre ha habido un efecto más asociado al mundo rural, ¿no? En Andalucía, por ejemplo, tenemos algún triángulo que está estudiado por la zona de Jaén, de algunos pueblos, donde precisamente el suicidio consumado por ahorcadura es muy frecuente, ¿no? Con lo cual sabemos que hay esas diferencias en esos factores sociodemográficos, y lo importante es ver cómo poder afrontarlo, ¿no? Como señalábamos, en esa España vaciada, pues también puede haber muchos más factores asociados con el apoyo familiar y el apoyo social, porque uno se sienta más acompañado. Pero lo importante, como digo, es identificar muy bien los casos asociados a depresión. Ha ido a citar usted un área, Jaén, ¿no?, que me llama mucho la atención, porque realmente es un lugar donde hay olivos, donde hay una cultura del queso, hay una cultura de todo lo que da la tierra, que es para vivirlo, ¿no? Lo que pasa es que hace frío, hace mucho frío, hay mucha soledad en muchos ambientes, ¿no? Todo eso debe influir, ¿no? Y también esos factores de riesgo de personalidad que están más asociados a lo impulsivo, a lo irritable, quizá a la dificultad de expresar emociones, que en los ambientes a lo mejor rurales o asociados a lo mejor a menor nivel cultural, pues puede haber esta cosa de me mato, me quito la vida, con lo que me ha pasado me cuelgo de un olivo, que es como algo muy típico, ¿no? O sea, que al final también hay personas que hacen ese paso al acto, es decir, que no son capaces de frenarse, que no son capaces de, ante una circunstancia vital estresante, pues recapacitar un poco, pedir ayuda. Entonces pasan directamente a decir, pues me quito la vida, porque la vida después de esto que me ha sucedido no tiene sentido. Lo simplifica, yo creo, usted muchísimo, le da como una normalidad a su trabajo hablando del suicidio, cuando es un drama. Y es un drama cuando se relaciona las emociones, la depresión, la ruptura de una pareja, la pérdida del factor económico sustantivo en todos los sentidos. O sea, y de eso no me ha hablado de nada. Bueno, lo que está claro es que cuando una persona se suicida, eso es un drama absoluto, tanto para él y sobre todo la familia. Hoy hablamos de los supervivientes del suicidio, la familia que queda, las personas que han atendido a esas personas se quedan muy mal, porque el suicidio es que no tiene vuelta atrás, es que ya no hay nada que hacer. Una vez que la persona se ha quitado la vida, pues ya no podemos prevenirlo. Yo lo que creo que sí que tenemos que intentar desdramatizar o relativizar, sobre todo el que una persona en un momento dado pueda pensar que se quiere hacer daño. ¿Para qué? Para que pida ayuda, porque hay personas que cuando te lo manifiestan, cuando te lo cuentan, parece que te están diciendo algo súper infrecuente o que solo les pasa a ellos. Y al contártelo se desahogan mucho. Es decir, que el pensar en algún momento que la vida no merece la pena es algo bastante más frecuente de lo que parece. Y creo que por eso tenemos que intentar desdramatizarlo y relativizarlo, ¿no? Porque es una manera en la cual generamos un lazo de unión, una buena relación terapéutica, en la que el paciente se siente cómodo y pone su ansiedad o su angustia en manos de un profesional. Claro. Está usted aquí porque es un gran psiquiatra, que lo sepa. ¿Qué tal por San Cecilio? Muy bien, la verdad es que estamos encantados. No sé si sabrás que ya nos hemos trasladado a la nueva sede del Campus de la Salud, donde hay una nueva facultad de medicina, una nueva escuela de enfermería, terapia ocupacional, en fin, todo un polo biosanitario. Está muy bien dirigido aquello. Sí, yo la verdad es que estoy encantado. Ha sido un cambio muy bueno. El anterior hospital está muy bien, pero ahora tenemos unas nuevas instalaciones que estamos disfrutando. Y yo creo que ese vivero de tener una facultad de medicina y enfrente un hospital, pues es el mejor sitio para poder aprender muy bien la medicina y ejercerla de forma práctica. Claro, claro. Bueno, aquí se ha estudiado mucho, sobre todo, la verdad, todos lo hacemos, pero Brenda ha trabajado muchísimo este tema del suicidio. ¿Nos das el informe? Sí, como tenemos por costumbre, hemos preparado un breve informe para acercarles las cuestiones más relevantes del tema tan difícil que tratamos hoy. Vean. Más de 800.000 personas acaban con su vida cada año en el mundo. Y según los datos del Instituto Nacional de Estadística, casi 4.000 fallecieron el año pasado por este motivo en España. El suicidio se convierte así en la primera causa de muerte no natural en nuestro país y la segunda entre jóvenes de 15 a 29 años. La tasa es el doble de alta en los hombres que en las mujeres y por autonomías Asturias es la que más suicidios registra, mientras que la Comunidad de Madrid es la que menos. El 90% de los intentos están relacionados con los trastornos mentales y aunque se trata de un fenómeno multicausal, la depresión es sin duda la enfermedad asociada más frecuente y también existe mayor riesgo en las personas con esquizofrenia o trastorno por consumo de alcohol. Es fundamental reconocer las señales de alarma y factores de riesgo en la población. El más importante, las tentativas de suicidio, personas que lo intentan pero que no llegan a hacerlo.
Por su parte, la Organización Mundial de la Salud considera que se ha convertido en un problema de salud pública. Sin embargo, en nuestro país durante años ha sido un tema tabú silenciado por el entorno de los afectados e incluso por los medios de comunicación. Ahora los especialistas aconsejan visibilizarlo para que se conozca su dimensión y se diseñen estrategias de prevención. Muy bien, Brenda, muy bien, me ha gustado mucho el informe. Doctor Gutiérrez Rojas, le he dicho que estaba usted aquí porque era, aparte de una saga de psiquiatras y ser muy bueno, es que tiene usted una cosa que le pone mucha ilusión en todo, ¿no? En lo que hace, ¿no? Es muy positivo, es muy, ¿no? Bueno, por lo menos lo intento, no sé si lo conseguiré, pero creo que no hay drama humano que no deba de intentar relativizarse, porque si no, creo que nos ha pasado, por ejemplo, con el COVID, ¿no? La pandemia ha sido desastrosa y datos que señalan cómo ha habido una epidemia de salud mental y cómo se han incrementado seguramente los casos de suicidio por ese tema, y evidentemente nadie podría decir que la pandemia ha sido algo bueno. Ha sido desastrosa en mil cosas, ¿no? Pero tendremos que intentar afrontarla de una forma que no nos genere más ansiedad y más angustia. Si yo a mis hijos les digo, pues no sé, que poco menos que el mundo se está acabando, que tengan que tener muchísimo cuidado con todo, pues al final generaré personas más ansiógenas, más depresivas, con más problemas de salud mental en el futuro. Yo también tengo mascarilla, ¿eh? Vale. Es que le veo que la ha dejado ahí. Bueno, dígame una cosa, factores de riesgo de suicidio. Bueno, pues hay muchos, ¿no? Se suele decir que el principal factor de riesgo para llegar a suicidio consumado es haberlo intentado antes. O sea, una persona que ha hecho intentos de suicidio no tenemos que relativizarlos. A veces dice, son llamadas de atención. Ojo, cuando una persona llega a intentar quitarse la vida y juega con la muerte, pues puede acabar quemándose, ¿no? Entonces, ese es el principal. Y luego, pues lo decíamos, ¿no? En el hombre es más frecuente el tener una enfermedad mental comórbida, el haber empezado esa enfermedad mental a una edad precoz, el consumo de sustancias, señalabais en el informe el alcohol, pero también todo lo que tiene que ver pues, con el cannabis, por ejemplo, la marihuana, que es una auténtica epidemia en nuestra sociedad. Y luego esos rasgos de personalidad que decía, ¿no? Esas personas más impulsivas, más, con más paso al acto, ¿no? Y luego también lo que tiene que ver con la soledad. Al final, hombre viudo o divorciado con consumo de sustancias que vive solo, una situación de paro o que está jubilado, ahí ese es uno de los perfiles más frecuentes donde pueden llegar a ese suicidio consumado. Todos, ¿eh? Fundamentalmente. Y luego en gente joven, pues quizá esas personas con problemas de personalidad, en algunos casos de adolescentes nos encontramos con suicidios precisamente por una adolescencia muy malentendida, ¿no? Ese momento de cambio en el que no me gusto, y puede ser que se una a un fracaso afectivo o a una familia desestructurada, es el caldo de cultivo. Antes de pasar a un bloque maravilloso que ha preparado Brenda Hermida, le quería preguntar, hay una situación que se produce mucho en la sociedad, ¿no? En la que de repente las cosas no van bien, él o ella, y de repente les abandonan, ¿no? Los dejan solos y se van con otra persona. Y generan una conducta autopunitiva terrible, ¿no? Y sobre todo si están solos y luego encima se añade el factor económico. ¿Cómo se sale de ese bucle? Claro, es difícil, ¿no? Porque uno entra en ese bucle autocompasivo, ¿no? Por un lado se siente uno culpable porque me han abandonado, parece que la culpa es mía. Por otro lado uno piensa nunca me voy a encontrar a nadie y además me puedo quedar en una situación, caso de las mujeres muchas veces con hijos a cargo, que entonces les dificulta mucho más poder empezar una nueva vida. Y en ese entorno es donde tenemos que incidir. ¿De qué forma? Bueno, primero identificar si hay una depresión, porque como antes decías que la depresión es una enfermedad. No es un estado de ánimo, no es una forma de ser. Entonces, la depresión tiene un tratamiento. Por cierto, aunque nos critican a veces mucho a los psiquiatras que nuestros tratamientos son poco efectivos, en muchos metaanálisis se demuestra cómo nuestros tratamientos son mucho más efectivos que tratamientos para la hipertensión, para la hipercolesterolemia o para otras enfermedades. Entonces, tenemos tratamientos... ¿Qué defender la psiquiatría? Porque, por supuesto, además al 100%, porque es que considero, bueno, es que lo veo todos los días, personas que estaban con un cuadro depresivo franco, que se han curado, ¿no? Todo el día tenemos testimonios de gente, ahora está saliendo mucha gente famosa y relevante que han pasado por cuadros depresivos y los han superado. Creo que ese es un testimonio buenísimo, porque hace que las personas se identifiquen con ello. Claro. Bueno, vamos con los testimonios, Brenda Hermida. Pues sí, hoy hemos querido traerles el testimonio de Román Reyes. Desafortunadamente, su madre se quitó la vida tras largos años de lucha y sufrimiento por su estado de salud mental, algo que él considera que podría haberse evitado si se hubiesen empleado más recursos. Ahora nos lo cuenta como parte de su particular lucha por ayudar a personas en la misma situación que su madre.
Bueno, mi madre tuvo depresión unos 20 años, tuvo sus picos, subidas y bajadas, varios ingresos y bueno, pues de última se suicidó el 4 de noviembre del 19. Los dos últimos ingresos que tuvo mi madre se le mandó a casa un poco más allá del mes. En el segundo incluso la misma psiquiatra me reconocía que le estaban echando la bronca, me lo dijo tal cual en petit comité, hablando por teléfono. Y yo le decía, ¿pero tú crees que mi madre está para el alta? Porque yo no la veo bien. Y ella me decía eso, que es que la estaban presionando porque el ingreso estaba pasando del mes. A mí me parece surrealista que con el tema de la salud mental se manda a la gente para casa, que siempre lo comparo con el cáncer. Es como si tú tienes un tumor y te dicen, oye, la quimio hasta aquí porque ya me echan la bronca. Si tú necesitas más tiempo de quimio, se te da. Pues en el caso de salud mental, por eso siempre digo que a mi madre yo siento que la mataron. Claro que sí, si se hubiese puesto medios, si hubiese tenido el ingreso a la altura, si hubiese habido formación, incluso en el 112, que yo llamé y tuve que llamar 2 veces contando el historial de mi madre para que me tomaran en serio y al final la llevaran a un hospital. Pues bueno, es que hacen falta tantas cosas. El problema no es solo cuando pasa, sino todo lo que hay también detrás, de la lucha constante que hay, la de veces que me he ido a rodar acojonado, hablando claro, de no saber que me voy a encontrar en casa. Y alguna vez de esas me encontré un intento. Y así estamos como estamos, que se dicen solo palabras bonitas cuando muere un famoso, como es el caso de Verónica, pero aquí seguimos esperando medidas y no se ha hecho nada. Desde entonces hice una petición de firmas porque al final lo que yo vengo a reivindicar son medios, porque esto es la primera causa de muerte no natural en España, multiplica por 3 casi los accidentes de tráfico y más de por 60 los feminicidios. Sin embargo, de los otros temas hay medios y para esto se nos dejan totalmente abandonados. Yo mismo lo he vivido en mis propias carnes, de tener un ataque de ansiedad, ir al hospital y que la única solución que tengan para mí sea una pastilla. Cuando mi problema era que mi madre se había suicidado y yo necesitaba, desde luego, una atención psicológica y con un ataque de ansiedad tal como estaba. ¿Qué le parece? Bueno, me da muchísima pena, ¿no? Sobre todo me da mucha pena porque al haber fallecido pues ya no hay vuelta atrás y como aquí salía pues es una víctima, ¿no? Y que queda como superviviente del suicidio, solemos decir. Poniendo encima de la mesa, y me parece muy valiente por su parte, que haga una campaña. Necesitamos más medios. ¿En qué? En inversión en salud mental. ¿Qué cosas? Pues, por ejemplo, que la tasa del número de psiquiatras y de psicólogos por cada 100.000 habitantes en España pues se aproxima a la media europea. Él señalaba el tema de la medicación, lo farmacológico, como señalaba antes, sobre todo en las depresiones más severas, cuando el paciente tiene sintomatología grave, pues mejora los síntomas, pero necesitamos un tiempo hasta que va haciendo efecto. Y es importantísimo acompañarla de una correcta psicoterapia. Y esa psicoterapia necesita una serie de citas regulares con un profesional que se haya formado, porque también a veces parece que psicoterapia es todo. Psicoterapia no es dar consejos, psicoterapia es alguien que está formado y que hace un abordaje de ese tipo. Y claro, para eso hace falta citas regulares. Y como él bien señalaba, pues a veces la seguridad social, por desgracia, está muy colapsada. Se ha puesto mucho este debate encima de la mesa. Personas que se lo pueden permitir, y personas que acuden a la pública, por desgracia, las citas son muy largas. Bueno, decía un eslogan gallego que la arruga es bella. La vida, la belleza de vivir es realmente bella. Bueno, muchas gracias, porque hice lo de la belleza de vivir. He sacado un libro titulado así, que creo que va por la línea de darnos cuenta de que en esta vida toda esa cara B, el dolor, el sufrimiento, la enfermedad, como lo tratáis aquí, la muerte, pues también forman parte de la vida. Y evidentemente uno lo que tiene que hacer es luchar contra ello, pero no odiarlo. Creo que muchas veces en los medios de comunicación, en las redes sociales, pues uno siempre sale, pues todo el mundo guapísimo, todo el mundo es feliz, todo el mundo se lo está pasando bomba y la gente está en un hotel de 5 estrellas. Pero ¿qué hago con mi dolor? ¿Qué hago con mi angustia, con mis miedos? ¿Qué hago con las cosas de mí que no me gustan? Y creo que es importante también eso ponerlo encima de la mesa. Las personas que han encontrado la belleza de vivir no es porque la vida es wonderful, sino porque han aceptado la cara B como parte de la vida. Cuando dice wonderful en Granada, ¿le entienden? No, allí tendré que utilizar otra fórmula. Cuando todo también, es maravilloso. También saben inglés perfectamente. Bueno, iba a decir wonderful. Por favor, vamos con más testimonios. Pues nosotros continuamos con otro testimonio, en este caso el de un padre que tuvo que afrontar el suicidio de su hija. Nos cuenta cómo fueron esos momentos y nos habla también de otro gran riesgo, las malas decisiones que pueden llegar a tomar los supervivientes cuando pierden a un ser querido de una manera tan trágica. Hace 7 años nuestra única hija, Ariadna, se suicidó. Nos pilló absolutamente perdidos en el tema. Ella lo que llegó es diciendo que tenía un bajón. No nos comunicó en ningún momento ni que tuviera esa intención, ni que el problema fuera más grave que un bajón en los estudios.
Nosotros buscamos un psicólogo en ese primer momento, pero no sabíamos que los psicólogos no reciben en su carrera formación sobre el suicidio. Y bueno, pero nosotros pensábamos, ya estamos haciendo algo para que ella esté bien. Más adelante notamos que ya dormía muy mal, acudimos al médico de cabecera y directamente le recetó ansiolíticos y antidepresivos, sin avisarnos que estuviéramos más pendientes. Y de repente un día que salimos a tomar café y ella teóricamente había quedado con unas amigas para andar, pues cuando llegamos nos encontramos que había tomado esa decisión equivocada. A partir de ahí, lo único que ya podíamos hacer por ella era dedicarnos a darle voz al suicidio y a tratar de evitar que esto pasara. Acudimos a psicólogos, a nuestra psiquiatra y al cabo de un tiempo, bueno, pues conocimos a Pedro Martín Barrajón y empezamos a colaborar juntos, tanto en formaciones para profesionales como formaciones para padres, para alumnos, en colegios, en institutos, y un poco a generar esa idea de que existen posibilidades de ayuda y que tenemos que perderle el miedo a acudir a un psicólogo para tratar. Los supervivientes, las personas que hemos perdido a una persona por suicidio, corremos el riesgo de realizar el mismo tipo de hecho que ellos, ¿no? Y eso es parte de lo que nosotros tratamos, tratar de evitar que dentro de ese duelo la desesperación lleve a tomar una decisión tan equivocada, ¿no? Que haya ayuda. Bueno, ¿qué me dice? Lo que más interesante me parece es una persona que coge todo su dolor, que coge todo lo malo que le ha sucedido y lo transforma en cómo poder ayudar a los demás. Estas campañas de prevención y de información en colegios, institutos son fundamentales porque más personas de las que parece se les pasa por la cabeza y es importante que sepan a quién acudir. Claro. Bueno, pues nos queda tratar el tema de la prevención y la detección. Vamos, Brenda Almeida. Pues como han visto, el tema del que les hablamos hoy no es nada fácil de tratar. Sin embargo, esto es lo que intentan a diario desde el Centro de Psicólogos Princesa 81, una densa infraestructura que opera a nivel nacional y que ayuda a cientos de personas en riesgo de suicidio. Pedro Martín Barrajón nos cuenta más sobre cómo trabaja. Entendemos que el suicidio no es culpa de nadie, pero es responsabilidad de todos. Entonces nosotros creemos que la sociedad civil tiene un poder de un valor incalculable y que resulta mucho más eficaz invertir en aleccionar, en instruir y divulgar información a la población general para que sea capaz de identificar las señales de riesgo en sus familiares y allegados, ¿no? Entonces tenemos una red nacional con 270 profesionales distribuidos por todo el territorio nacional. Y atendemos de distintas maneras, bien a través de mensajes, de llamadas. Pues por ejemplo, nos entra un WhatsApp o un correo electrónico y entonces en ese momento nosotros atendemos a la mayor brevedad posible, evaluamos el nivel de riesgo. Por ejemplo, han entrado llamadas de personas que lo iban a hacer esa misma noche. Entonces trabajamos con ellas por teléfono con el único propósito de aplazar la decisión y ponerle en contacto con el siguiente eslabón de la cadena asistencial. Ha habido situaciones en las que ha sido precisa la asistencia de la ambulancia, gestionar una ambulancia para que vaya al propio domicilio, pero si no, por ejemplo, pues mandamos a un psicólogo de las distintas comunidades autónomas para que le dé una cita a la mayor brevedad posible y conseguir cortocircuitar el intento. Y también colaboramos con profesionales de distintos ámbitos, tanto en el ámbito educativo, formamos a profesionales del 112, al personal de las ambulancias, estamos colaborando, desarrollando distintas guías para distintos colectivos profesionales para que sean capaces de intervenir en ese momento crítico y también, por supuesto, con la ayuda de supervivientes, coordinamos grupos de ayuda mutua para personas que han perdido a un familiar por suicidio. Muy bien, muchas gracias, Brenda Almeida. Vamos con las noticias de actualidad en las que tenemos algo importante. Vamos con ellas porque el confinamiento se ha hecho especialmente duro para las personas con trastornos mentales. Artyom tiene 25 años, trastorno bipolar, y reconoce que durante el tiempo de encierro ha tenido instintos suicidas. Ahora quiere contar su caso para visibilizar el problema, ya que dice que poder salir a la calle para ellos es vital. Los psicólogos recomiendan a amigos y familiares estar especialmente atentos a este tipo de situaciones. Artyom tiene 25 años, una persona creativa, aficionada a la música y diagnosticada con un trastorno bipolar de tipo 2. Llevaba años en armonía, pero a las 2 semanas de confinamiento empezaron a salir sus demonios. Llegó a tener pensamientos suicidas. Llevé bien las primeras 2 semanas de confinamiento y luego se me fueron
poniéndose en bucle este tipo de pensamientos y fueron cada vez más intensos. Me ha agobiado tremendamente. Los profesionales de la psicología animan a las personas vulnerables a fomentar actividades creativas, el deporte y comunicarse constantemente. Y por supuesto buscar ese apoyo social, ese apoyo familiar y en todo caso el apoyo de los profesionales que ya anteriormente le han ido atendiendo para que no haya una cronificación de esos síntomas. He tenido la enorme suerte de poder salir adelante, pero igualmente soy perfectamente consciente de que podría no haberla tenido. Ahora Artyom lucha para que su historia, la de la superación, sea la que nos inspire a todos. Bueno, pues ahora nos queda cómo se pueden prevenir los suicidios. ¿Pueden terminar? Pues sí, cada día se suicidan 10 personas en España y cada año lo intentan otras 8.000. El Hospital 12 de Octubre coordina un estudio de una aplicación móvil que podría ayudar a prevenir este problema. Podría disminuir hasta un 10% los riesgos de suicidio. Quiero desaparecer, estoy harto de todo. Es el mensaje de un paciente que ya intentó quitarse la vida, que nunca llegó a enviar, pero que ha quedado registrado en esta aplicación que ayuda a prevenir el suicidio. Palabras, frases, sentimientos, metodologías de suicidio. La aplicación escucha toda la actividad que el paciente desarrolla dentro de su teléfono móvil. Es una búsqueda en cómo puedo suicidarme, saltará una alerta. Una alerta que recibirá su médico y que le permitirá actuar de forma inmediata para prevenir el suicidio. Le da una información sobre niveles de desesperanza que se traducen de esas palabras que la persona ha escrito, ¿no? Información que no podrían obtener de ninguna otra forma y que es clave para evitar otro intento. La mayor parte de las repeticiones suelen ocurrir entre los 3-6 primeros meses. Por eso es el periodo de ventana donde es muy importante actuar. Solo la tecnología es capaz de escuchar esas voces silenciosas que circulan por la red. Las inteligencias artificiales al final funcionan con un set de datos que tienen que ser debidamente etiquetados y se utilizan para entrenar a unos algoritmos que son capaces de identificar patrones. Imagínate que yo repito mucho palabras como paracetamol, que son sustancias, son fármacos que utilizan las personas para cometer una tentativa de suicidio, o como vida, o como muerte, o como asco. Porque el teléfono se ha convertido en nuestra voz al mundo, tanto que si la actividad disminuye... Apenas ha conversado. A lo mejor no hay ninguna alerta. El hecho de no haber ninguna alerta ya es significativo de algo. Pequeños, grandes matices que salvan vidas. Muy bien, ese es el objetivo del espacio. Ya sabemos que la belleza de vivir es muy importante por su último libro, pero cuéntenos cuáles son sus conclusiones. Bueno, yo creo que no existe la salud sin la salud mental y toda esta pandemia ha puesto la enfermedad mental encima de la mesa y creo que es el momento de tomarnos en serio estas enfermedades e invertir en más profesionales, en más recursos, igual que se han hecho campañas en otras especialidades. Y es el momento de darnos cuenta de que estas enfermedades son muy graves, dejan muchas víctimas y tienen solución. Tenemos tratamientos eficaces y lo que tenemos que hacer es, como el ejemplo que habéis puesto que es muy bueno, como a través de las nuevas tecnologías pueden servir para prevenir el suicidio. Hay una cuestión y es que ustedes los psiquiatras en general se conocen todos y están bastante unidos, no hay criterios heterodoxos, ¿no? Puede haber distintos planteamientos de tratamiento, pero van bastante en conjunto de lo que va bien, ¿no? Bueno, sí, o sea, lo que está claro es que tenemos evidencia científica acerca de lo que hay que hacer y lo que hay que hacer sabemos hacerlo. ¿Cuál es el problema? Pues que no hay profesionales suficientes para una avalancha de casos que hay, que lo que sucede es esto, ¿no? Que luego se quejan las familias de que acuden a los profesionales, o les dan las citas muy largas o no les atienden adecuadamente. Entonces es importantísimo decir, oye, si tenemos las herramientas y sabemos lo que hay que hacer, pues invirtamos y pongamos ahí el acento, porque, repito, nuestras enfermedades son igual o más graves que muchas otras que a lo mejor han recibido buena atención, ¿no? Y es el momento, creo que toca el momento de la salud mental y también creo que los políticos se están poniendo las pilas en este sentido. Pues qué pena no poder estar con usted todas las tardes y mañanas. Fichadme cuando queráis, yo estoy encantado. Pues nos ha encantado a nosotros. ¿Cuántos Gutiérrez Rojas van a quedar en España para seguir la saga? Yo espero que muchos. Por ahora llevo 6, no sé con cuántos acabaremos. Bueno, pues nada. El hombre que representa la belleza de vivir. Muchísimas gracias y recuerdos a todos. Muchas gracias.